Bueno, vamos a seguir con otra parte del tema, que es la simetría de la función. Aquí tenéis la simetría de una función puede ser de dos tipos. Puede ser una simetría par, una simetría impar. Primero lo vamos a ver gráficamente. Que es que una función tenga una simetría par. Si esto en rosa es la gráfica de la función, si es de simetría par, significa que nosotros, si pudiéramos cortar la gráfica por aquí por el eje de las y esto doblarlo, nos coincidiría una parte con la otra. Eso es que la función sea par gráficamente. Que sea impar, una función gráficamente, ¿qué significa? Pues que si yo la doblase, esta función la doblase por el eje de las y, tendría que la función, esta parte me vendría aquí, y luego si la volviese a doblar por el eje de las x, esta función me coincidiría el primer cuadrante, terminaría haciéndolo coincidir con el tercer cuadrante, ¿vale? Eso sería gráficamente, pero para que una función sea par o impar analíticamente se tiene que cumplir esta condición de aquí, y para que sea impar se tiene que cumplir esa condición de ahí, que eso no lo tenemos que aprender de memoria. Entonces vamos a ver un ejemplo de cuando la función es par o cuando la función es impar. Si os dais cuenta, para saber si la función es par, f de x, eso nos lo está dando la función. Vamos a verlo con dos ejemplos. Vamos a tener que calcular f de x menos f de x y f de menos x, que eso es lo que tenemos en estas tres expresiones. Aquí tenemos el f de x, aquí tenemos menos f de x, aquí volvemos a tener menos f de x y aquí tenemos f de menos x, ¿vale? Pues venga, lo que vamos a ver en qué caso va a estar nuestra función. Nuestra función va a ser par o va a ser impar, no puede ser las dos a la vez. Vamos a empezar con este ejemplo de aquí. F de x igual a x al cuadrado partido de x al cuadrado más 1. Pues bien, yo ya sé que para calcular la simetría voy a tener que calcular f de x. Si a este f de x yo cojo y le cambio ese signo, tendré otra de las cosas que tengo que calcular, y también tendré que calcular f de menos x. Vamos a empezar por f de x, que es lo más sencillo. ¿Por qué es lo más sencillo? Porque f de x ya me lo está dando el enunciado. F de x ya me lo está dando. Si yo, por ejemplo, en lugar de la x le pongo una letra y calculo f de a, ¿cuánto vale? Puedes cambiar la x por a y ya lo tendría. ¿Cómo calcularía, por ejemplo, ahora f de menos x? Pues f de menos x, en mi caso, la x vale, a la le tengo que poner signo menos delante, será, como es negativo, acordaros que usamos el paréntesis, y esto va a ser a al cuadrado partido de a al cuadrado más 1. Aquí ya veo que este y este son iguales. Como son iguales, me está diciendo que f de a es igual que menos f de a. Luego, si yo me voy arriba y me acuerdo, estoy en el caso de que mi función tiene simetría par, ¿vale? Esto, ¿cómo podría haberlo hecho? Lo podría haber hecho también en lugar de con la a con un número. Pues, por ejemplo, si yo en lugar de la a digo que la x va a valer 4, pues diría que f de 4, cuando f de 4, 4 al cuadrado partido de 4 al cuadrado más 1. Esto si quiero lo hago, pero no hace falta hacerlo, lo podría dejar así. Esto es 16 partido de 17. Ahora bien, ¿cuánto es menos f de 4? Pues es coger esto, que es f de 4. Perdón. Vamos a hacer f de menos 4. ¿Cuánto sería f de menos 4? Pues menos 4 al cuadrado partido de menos 4 al cuadrado más 1. Y esto es 16 partido de 16 más 1, 17, ¿vale? Y me saldría lo mismo. Pero mejor que lo hagáis con las letras. Pues bien, eso es si la función es
par. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que no sea par. Vamos a coger otro ejemplo. Bueno, antes vamos a ver, mira, este es el ejemplo que hemos calculado antes, ¿veis? X al cuadrado. Este es el ejemplo que hemos calculado antes, para que veáis que si lo doblo por el eje de las y, coincidiría uno con otro y sería par, ¿vale? Ahora vamos a calcular este caso donde veis que tiene simetría impar. Tendría que doblar por el eje de la y luego por el eje de la x. Vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo son los que tenéis, estos los tenéis en el libro en la página 216. Ahora nos preguntan por que estudiemos la simetría de esta función f de x igual a x partido de x al cuadrado más 1. ¿Vale? Pues venga, ya sabéis que tenéis que calcular f de x menos f de x y esos son los tres valores que hay que calcular para calcular la simetría. F de x ya no lo están dando, lo tenemos aquí. No hace falta calcularlo, pero yo, como sé que os liáis, voy a cambiar la x por una a o por un número. ¿Cuánto sería f de a? Pues sería a partido de a al cuadrado más 1. ¿Vale? Venga, voy a calcular este siguiente, por ejemplo, que es menos f de x. Voy a calcular primero este, f de menos x. Si f de a es igual a f de menos a, entonces esta función será simétrica par. Vamos a calcularlo. ¿Cuánto es f de menos a? Pues ahora la x vale menos a, pongo su paréntesis, menos a al cuadrado más 1. Esto es menos a partido de a al cuadrado más 1 y esto es menos a partido de a al cuadrado más 1. Si me doy cuenta, esto y esto no son lo mismo. Es decir, f de a no es lo mismo que f de menos a. Luego ya sé que no es par, ¿vale? Eso ya lo sé. Vamos a ver si es impar o no. Puede que lo sea, puede que no. Nos falta calcular ese de aquí que es menos f de x. En nuestro caso, como estamos usando que la x vale a, no haría falta cambiar la x por a, pero así lo vais a ver más fácil. ¿Cuánto vale f de a? F de a ya lo he calculado aquí. ¿Lo veis? F de a ya está ahí calculado. Lo único que tengo que hacer es poner lo que vale f de a y ponerle este signo menos delante. Y ya tengo lo que vale menos f de x o menos f de a. Como resulta que, si me fijo en este de aquí, vamos a usar otro color. Si me fijo aquí, resulta que f de menos a es igual a menos a partido de a al cuadrado más 1 y menos f de a es igual a menos a partido de a al cuadrado más 1. Como esto es igual a esto, significa que f de menos a es igual a menos f de a. Luego esta función obtiene simetría impar, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí. Hemos visto ya que esta función tiene simetría impar.